Bueno, pues bienvenidos a un nuevo episodio del podcast libros.fm. Este es el episodio número 26 y estamos al 19 de septiembre de 2017. Y hoy estoy bastante contento, voy a hacer este podcast con cierta ilusión porque os voy a presentar un libro que yo creo que va a ser de vuestro agrado, o sobre todo a aquellas personas que tienen alguna vinculación con el mundo de la cultura, con el mundo de la educación, o simplemente son grandes lectores de cuentos y de poemas. Tengo el libro calentito en mis manos. El libro se llama Cómo enseñar a leer en clase, Memorias de un viejo profesor. Está publicado en la editorial Reino de Cordelia y su autor es Miguel Díez R. Así que si estás interesado, no te vayas porque vamos a hablar de este libro en unos pocos segundos. Pues eso, repito el título, Cómo enseñar en clase, Memorias de un viejo profesor. El título quiero decir, es bastante evocador de lo que nos vamos a encontrar adentro, ¿no? Antes que nada os voy a presentar brevemente a Miguel Díez, que es el autor del libro. A Miguel lo llevo tratando desde hace bastantes años, contactamos por internet y él mismo me propuso crear una sección de cuentos que tituló Cuentos breves recomendados en narrativabreve.com, en mi blog Narrativa Breve, ¿no? Es una sección que, bueno, no tengo los datos ahora mismo, pero es una de las secciones literarias más leídas en internet en referente a literatura en lengua hispana, ¿no? En castellano. Y durante todos estos años, pues Miguel y yo hemos estado colaborando, hemos ido publicando cuentos completos. Ya llevamos 300 y pico cuentos en la sección Cuentos breves recomendados. Luego os pondré un link por si la queréis visitar. Y fruto de ese trabajo en esta sección, fruto también de su trabajo en otras publicaciones, porque Miguel es ensayista, es recopilador, antólogo, es una persona que está muy vinculada al mundo de la divulgación literaria. No en vano ha sido profesor de literatura durante 40 años y ha ido, como digo, publicando varios libros o bastantes libros, muchos de ellos en colaboración con su mujer, también podemos llamarla así, es erudita en literatura, también profesora, Paz Díez Taboada. Entonces son un matrimonio muy vinculado a la enseñanza, a la divulgación literaria, y han hecho unos trabajos impecables, ¿no? El libro que tengo aquí, del que es, digamos, la excusa de este episodio, lo voy a repetir, se llama Cómo enseñar a leer en clase, y tiene nada más ni menos que 686 páginas. Yo lo acabo de recibir, aunque sí que he leído sobre la marcha pues bastantes tramos del libro, ¿no? Entonces sé de qué va, lo conozco perfectamente y lo puedo recomendar vivamente porque merece la pena. Está en Reino de Cordelia y va a ser un auténtico festín para los amantes de la literatura. Aquí nos vamos a encontrar, ya lo dije antes, muchos cuentos, también muchos poemas, muchos comentarios de texto de Miguel Díez. Es que están todos los autores. Si me pongo a citar autores, yo creo que no terminaríamos, pero desde Kafka, Cuentos Anónimos, Borges, Cortázar, Ana María Matute, Blas de Otero, que van, bueno, vais a encontrar aquí, ya digo que esto es un auténtico festín. Y no me quisiera tampoco extender demasiado, pero lo que sí os quería leer el índice, así de manera abreviada, para que sepáis qué os vais a encontrar, ¿no? Para abriros un poco el apetito. Tiene un capítulo que se titula La importancia de la lectura, otro Los jóvenes ante la lectura, otro se llama Los enemigos de la lectura, capítulo 5 es la falacia de la llamada enseñanza lúdica, los depauperados profesores, y bueno, también tiene un capítulo que se llama El baúl de los recuerdos, repertorio de muy diversos textos, que pueden ser letras de canciones y otros textos, poesía lírica, lírica gallega, lírica hispanoamericana, poemas del mundo. En la sección de narrativa tiene mitos, fábulas, apólogos, cuentos populares tradicionales y otros textos antiguos de varia lección. Hay también cuentos literarios muy breves, grandes cuentos, otros cuentos, cuentos largos y o novelas cortas, novelas, 10 obras clásicas,
etcétera, etcétera, etcétera. Además que tiene la ventaja este libro de que no solo nos aporta una especie de guiones o consejos o apoyos para impartir clase, para trabajar con los chavales en instituto o con cualquier persona que esté en un curso de un taller literario, etcétera, etcétera, sino que además pone toda la carne en el asador y los primeros capítulos nos habla sobre algunos, desde su punto de vista, desde el punto de vista de Miguel Díez Rodríguez, cuál es la importancia de la lectura, qué pasa con los jóvenes ante la lectura, que parece ser que siempre decimos que los jóvenes no leen, ¿por qué? Si no leen, si eso es cierto, ¿cómo se puede solucionar? ¿Cuáles son los enemigos de la lectura? ¿Qué es eso exactamente de la enseñanza lúdica? Es decir, que profundiza, ¿no? No se queda ahí simplemente en ofrecernos textos literarios, sino que hace un análisis de lo que es la enseñanza en cuanto a literatura se refiere en los colegios, el instituto, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es un libro que comparte conocimientos, impresiones, reflexiones, comentarios de textos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que cuando uno habla de este libro hay que utilizar muchas veces el etcétera, porque es que realmente es un libro de lo más jugoso. Es un libro que puede ser de lectura, uno lo podría leer de principio a fin, o podría ser un libro de consulta, ¿no? Vamos, me parece que es una joya y que merecía la pena comentarlo con todos vosotros. Nada más por hoy. Felicito al autor, a Miguel Díez Rodríguez, también a su mujer, Paz Díez Taboada, que me consta ha tenido también mucho que ver o bastante en la creación del libro, dando su apoyo, haciendo comentarios y bueno, también hay bastantes comentarios literarios de ella que están aquí incluidos en el libro. Repito la editorial: Reino de Cordelia, el título Cómo enseñar a leer en clase, Memorias de un viejo profesor, y el autor es Miguel Díez Rodríguez. Y nada más por hoy. Os invito a que sigáis escuchando los podcasts de libros.fm y de literatura.fm. Bueno, tampoco es que quisiera yo hablar de mi libro como Umbral, pero ya que hemos citado que parte del origen de este libro es narrativa breve, pues quería celebrar que por primera vez desde que se creó este blog, pues ya hemos conseguido medio millón de páginas vistas al mes, lo cual no está nada mal, pero yo creo que vamos a seguir avanzando, por lo menos vamos a seguir trabajando para que todas las personas que quieran leer cuentos, poemas, reseñas, etcétera, pues puedan hacerlo, y al mismo tiempo seguiremos haciendo recomendaciones literarias, porque nuestra misión o nuestro objetivo no es suplir a las librerías, sino ser un complemento y apoyarlas también para que sigan vendiendo libros, porque ¿qué sería de la industria del libro si los que somos lectores no compráramos libros? Gracias por todo, gracias por estar ahí, seguid visitando este podcast. Ya sabéis que está en libros.fm y lo encontraréis en plataformas como Podomatic, iVoox, Spreaker, iTunes, etcétera, etcétera. Hasta otra. Bueno, pues bienvenidos a un nuevo episodio del podcast libros.fm. Este es el episodio número 26 y estamos al 19 de septiembre de 2017. Y hoy estoy bastante contento, voy a hacer este podcast con cierta ilusión, porque os voy a presentar un libro que yo creo que va a ser de vuestro agrado, o sobre todo a aquellas personas que tienen alguna vinculación con el mundo de la cultura, con el mundo de la educación, o simplemente son grandes lectores de cuentos y de poemas. Tengo el libro calentito en mis manos. El libro se llama Cómo enseñar a leer en clase, Memorias de un viejo profesor. Está publicado en la editorial Reino de Cordelia y su autor es Miguel Díez R. Así que si estás interesado, no te vayas, porque vamos a hablar de este libro en unos pocos segundos.
Pues eso, repito el título: Cómo enseñar en clase, memorias de un viejo profesor. El título, quiero decir, es bastante evocador de lo que nos vamos a encontrar adentro, ¿no? Antes que nada os voy a presentar brevemente a Miguel Díez, que es el autor del libro. A Miguel lo llevo tratando desde hace bastantes años, contactamos por internet y él mismo me propuso crear una sección de cuentos que tituló Cuentos Breves Recomendados en narrativabreve.com, en mi blog Narrativa Breve, ¿no? Es una sección que, bueno, no tengo los datos ahora mismo, pero es una de las secciones literarias más leídas en internet en referente a literatura en lengua hispana, ¿no? En castellano. Y durante todos estos años, pues Miguel y yo hemos estado colaborando, hemos ido publicando cuentos completos. Ya llevamos 300 y pico cuentos en la sección Cuentos Breves Recomendados. Luego os pondré un link por si la queréis visitar. Y fruto de ese trabajo en esta sección, fruto también de su trabajo en otras publicaciones, porque Miguel es ensayista, es recopilador, antólogo, es una persona que está muy vinculada al mundo de la divulgación literaria. No en vano ha sido profesor de literatura durante 40 años y ha ido, como digo, publicando varios libros o bastantes libros, muchos de ellos en colaboración con su mujer, también podemos llamarla así, es erudita en literatura, también profesora, Paz Díez Taboada. Entonces son un matrimonio muy vinculado a la enseñanza, a la divulgación literaria, y han hecho unos trabajos impecables, ¿no? El libro que tengo aquí, del que es, digamos, la excusa de este episodio, lo voy a repetir, se llama Cómo enseñar a leer en clase, y tiene nada más ni menos que 686 páginas. Yo lo acabo de recibir, aunque sí que he leído sobre la marcha pues bastantes tramos del libro, ¿no? Entonces sé de qué va, lo conozco perfectamente y lo puedo recomendar vivamente porque merece la pena. Está en el Reino de Cordelia y va a ser un auténtico festín para los amantes de la literatura. Aquí nos vamos a encontrar, ya lo dije antes, muchos cuentos, también muchos poemas, muchos comentarios de texto de Miguel Díez. Es que están todos los autores. Si me pongo a citar autores, yo creo que no terminaríamos, pero desde Kafka, Cuentos Anónimos, Borges, Cortázar, Ana María Matute, Blas de Otero, que van, bueno, vais a encontrar aquí, ya digo que esto es un auténtico festín. Y no me quisiera tampoco extender demasiado, pero lo que sí os quería leer el índice, así de manera abreviada, para que sepáis qué os vais a encontrar, ¿no? Para abriros un poco el apetito. Tiene un capítulo que se titula La importancia de la lectura, otro Los jóvenes ante la lectura, otro se llama Los enemigos de la lectura, capítulo 5 es la falacia de la llamada enseñanza lúdica, los depauperados profesores, y bueno, también tiene un capítulo que se llama El baúl de los recuerdos, repertorio de muy diversos textos, que pueden ser letras de canciones y otros textos, poesía lírica, lírica gallega, lírica hispanoamericana, poemas del mundo. En la sección de narrativa tiene mitos, fábulas, apólogos, cuentos populares tradicionales y otros textos antiguos de varia lección. Hay también cuentos literarios muy breves, grandes cuentos, otros cuentos, cuentos largos y o novelas cortas, novelas, 10 obras clásicas, etcétera, etcétera, etcétera. Además que tiene la ventaja este libro de que no solo nos aporta una especie de guiones o consejos o apoyos para impartir clase, para trabajar con los chavales en instituto o con cualquier persona que esté en un curso de un taller literario, etcétera, etcétera, sino que además pone toda la carne en el asador y los primeros capítulos nos habla sobre algunos, desde su punto de vista, desde el punto de vista de Miguel Díez Rodríguez, cuál es la importancia de la lectura, qué pasa con los jóvenes ante la lectura, que parece ser que siempre decimos que los jóvenes no leen, ¿por qué? Si no leen, si eso es cierto, ¿cómo se puede solucionar? ¿Cuáles son los enemigos de la lectura? ¿Qué es eso exactamente de la enseñanza lúdica? Es decir, que profundiza, ¿no? No se queda ahí simplemente en ofrecernos textos literarios, sino que hace un análisis de lo que es la enseñanza en cuanto a literatura se refiere en los colegios, el instituto, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es un libro que comparte conocimientos, impresiones, reflexiones, comentarios de TED Talks,
etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que cuando uno habla de este libro hay que utilizar muchas veces el etcétera, porque es que realmente es un libro de lo más jugoso. Es un libro que puede ser de lectura, uno lo podría leer de principio a fin, o podría ser un libro de consulta, ¿no? Vamos, yo me parece que es una joya y que merecía la pena comentarlo con todos vosotros. Nada más por hoy. Felicito al autor, a Miguel Díez Rodríguez, también a su mujer, Paz Díez Taboada, que me consta ha tenido también mucho que ver o bastante en la creación del libro, dando su apoyo, haciendo comentarios y bueno, también hay bastantes comentarios literarios de ella que están aquí incluidos en el libro. Repito la editorial: Reino de Cordelia, el título Cómo enseñar a leer en clase, Memorias de un viejo profesor, y el autor es Miguel Díez Rodríguez. Y nada más por hoy. Os invito a que sigáis escuchando los podcasts de libros.fm y de literatura.fm. Bueno, tampoco es que quisiera yo hablar de mi libro como Umbral, pero ya que hemos citado que parte del origen de este libro es narrativa breve, pues quería celebrar que por primera vez desde que se creó este blog, pues ya hemos conseguido medio millón de páginas vistas al mes, lo cual no está nada mal. Pero yo creo que vamos a seguir avanzando, por lo menos vamos a seguir trabajando para que todas las personas que quieran leer cuentos, poemas, reseñas, etcétera, pues puedan hacerlo, y al mismo tiempo seguiremos haciendo recomendaciones literarias, porque nuestra misión o nuestro objetivo no es suplir a las librerías, sino ser un complemento y apoyarlas también para que sigan vendiendo libros, porque ¿qué sería de la industria del libro si los que somos lectores no compráramos libros? Gracias por todo, gracias por estar ahí, seguid visitando este podcast. Ya sabéis que está en libros.fm y lo encontraréis en plataformas como Podomatic, iVoox, Spreaker, iTunes, etcétera, etcétera. Hasta otra.